Bienvenidos a Folletes, bienvenidos al Estadio Guillermo Amor. Este es su estado actual, pero a no mucho tardar volverán a jugar aquí los futbolistas del Club de Fútbol Benidorm. Y entre ellos lo hará nuestro siguiente protagonista. Bueno, y aquí estamos con Pablo Morgado, un jugador mítico de Segunda B. Ahora está en el proyecto de Benidorm, de David Villa y Jordi Bruixola. Y bueno, es uno de los jugadores emblemáticos del club. Ha estado en muchos equipos top de la categoría de Segunda B. Y vamos a repasar su trayectoria, porque desde luego es muy interesante, porque es un futbolista que ha llegado a pasar incluso de continente para jugar a fútbol de manera profesional. Bueno, Pablo, primero que nada, muchas gracias por acceder a la entrevista. A ti. Y bueno, vamos a meternos en materia. Tú sales de la Academia del Valencia, coincides en el filial en el año más o menos 2008-2009 sí, con Vicente Guaita, con David Lomán, y os entrena Óscar Fernández. ¿Qué recuerdas de aquella época? Yo recuerdo de aquella época que el Valencia a nivel deportivo era un club bastante estable. De hecho, tiene una de las mejores plantillas de casi toda la historia, con Villa, que es ahora mi jefe, Joaquín, Vicente, estaba pues Baraja, Albelda, que ya llevaban años allí. Silva Mata, ¿no? Silva Mata, bueno. Así res. Nombres muy, muy conocidos. Y nada, obviamente a nivel de llegar al primer equipo era bastante complicado. Claro. Contaban más con fichar jugadores de fuera que con la cantera. Yo pues lo que más recuerdo es salir de División de Honor, que ya había acabado contrato, y ahí estaba Pep Claramunt de director de la escuela, porque ahí en esa época no existían todas las direcciones que hay ahora, que ahí está el coordinador de la escuela, el director deportivo, el director de la escuela. Ahora ahí había solo un cargo. Entonces era Pep Claramunt, habló conmigo, me dijo que me querían como proyección para el primer equipo y tal, y iba a renovar con el filial 3 años, y acepté porque yo soy de División de Honor con bastantes ofertas de otros filiales de España. Y nada, yo era muy pro Valencia de sentiment, y nada, decidí renovar. Y como has dicho, había jugadores aparte en el primer equipo, en el filial también había jugadores que tenían mucha proyección, y fue una etapa complicada a nivel de minutos. Claro, es que encima, pues eso, nos plantamos en una época en la que a nivel institucional sí que es verdad que el Valencia, ni estando muy bien, ha estado bien. Ni los años de doblete, ni estos años, el Valencia ha sido algo estable. Pero claro, como futbolista del filial, ¿cómo asumes que, por ejemplo, tú ahora, jefe, que has dicho, está a un nivel estratosférico? ¿Cómo asumes que el Valencia año tras año estaba en ese momento manteniendo a las estrellas? Como jugador del filial, ¿cómo lo ves? ¿Tú piensas que en algún momento te vas a estancar ahí, o piensas que de verdad te va a llegar esa oportunidad? No, yo cuando tomé obviamente la decisión de renovar pensaba que en algún momento de mi etapa en el filial iba a poder tener la oportunidad, porque luego deportivamente ocurren lesiones o un jugador se va en invierno y ahí se te puede abrir la puerta. Entonces, cuando yo decidí renovar, tenía la ilusión de poder debutar con el primer equipo. ¿Que era una época complicada para hacerlo en el Valencia? Sí, lo era, porque ya te digo, a nivel deportivo era un club muy estable, con una plantilla de jugadores de mucho nombre, y has visto que yo jugaba de delantero y había nombres de mucho nivel. Entonces, pues eso, sumado a que institucionalmente era una caja de bombas el Valencia, porque cambiaba de presidente cada 2x3 y con ello cambiaba toda la dirección deportiva, pues a mí me renovó Pep Claramunt, y al cambiar de presidente, Pep Claramunt ya no estuvo, entró otro chico que no me acuerdo su nombre, que pues se trajo a su gente, y claro, al final es complicado. Es que en esas canteras, además, lo hablé con Berna en la otra entrevista, es que es muy complicado. Dejas el Valencia, y a mí es algo que me sorprende repasando tu carrera, porque ahora es un club de reconocido prestigio dentro del fútbol nacional, pero te vas al proyecto de la Nucía, y en ese momento era un proyecto, hablando mal y en plata, en pañales. Sí que se sabía que tenía dinero, ya había estado en tercera, había bajado a preferente y había vuelto a subir,
y realmente ahí parecía que se estaba apostando ya más por un proyecto fuerte. La Nucía ha cambiado mucho, de hecho luego lo repasaremos porque volviste a estar después en otra etapa. ¿Qué te encontraste en ese momento en la Nucía? Pues mira, yo ese año estuve mi primer año en el filial del Valencia, y en invierno me entrena, bueno, en agosto me entrena un delantero veterano. Yo debuté el primer partido de liga titular, y esa semana que se cerraba el mercado me trajeron a un delantero de nombre en segunda división y de mucha experiencia en segunda B. ¿Filip Toledo? Filip Toledo, muy bien. Entonces yo ahí como sub-23 las puertas se me habían cerrado. Entonces sí que jugué algunos minutos durante la etapa de agosto al mercado de invierno, pero en el mercado de invierno, como el Valencia me quería dar minutos y que explotase en el fútbol amateur, pues nada, me salió la opción de irme a la Nucía. Vi las instalaciones que tenían el campo de césped natural. Sí. Al final sales de un filial y lo que más buscas es eso, el campo de césped natural. Claro, algo parecido a lo que tienes. Claro, que se asemeja a lo que has vivido, porque claro, yo he estado toda la vida en la cantera del Valencia, y cuando sales de ahí se pasa mucho frío, que es lo que siempre hablamos. Entonces vi que tenían un campo de césped natural, que el equipo estaba en la parte alta de tercera división, y creo que era una buena opción para poder jugar minutos, y nada, decidí irme ahí. Me habían hablado muy bien del club, de las instalaciones, y solo llegué y me hizo falta verlo. Es que en la Nucía, ahora lo hablaremos después si quieres, pero se ha montado una estructura deportiva en base primero al club de fútbol, pero ahora ya es balonmano, ya todos los clubes de la ciudad de la Nucía ahora mismo en sus categorías son punteros y tal. Ahora sí que es verdad que en el fútbol ha habido un poquito de mal tema este verano, pero bueno, yo creo que lo solucionarán. Y de ahí te vas, que esto he flipado y creo que no solo yo, sino la gente cuando lo vea dirá, ostras, no ubicaba yo a Pablo Morgado aquí. Te vas al Mirandés de Pablo Infante. Sí, de ahí acabó mi etapa con la Nucía, y que hicimos previo a la tercera división. En la última eliminatoria nos eliminaron. Nos eliminó un tal Javi Lara, no sé si te suena. El primer goleador de Eibar en primera división. Pues nos eliminó el Alcalá de Henares en la última ronda y nos ascendimos a segunda B con el La Nucía, y ya vuelvo a Valencia y me pasa exactamente lo mismo. Estoy desde pretemporada hasta invierno, no tengo muchos minutos, y cuando me sale la opción del Mirandés, que era un poco también parecido a lo que te he contado, césped natural, tal, encima vi que el club era una ciudad de fútbol, que metía mucha gente en el campo, pues me atrajo mucho y firmé ahí. Estuve con el gran Pablo Infante y nada, la verdad es que gran persona y un jugador excepcional. Sí, claro, Pablo estuvo en el Mirandés la temporada de antes de que el Mirandés llegase a su primera semifinal en Copa del Rey, que también ascendió. Ellos quedaron, he visto, quintos, creo, o novenos. Quedamos... ¿No os metisteis en playoff por poco? El primer año no, que estuve, porque estuve 2 años. El primer año quedamos, octavos o novenos. Sí. Que creo que era el año que acaban de ascender de tercera a segunda B, y era un año de transición, de aguantar la categoría. Y al año siguiente ya fue cuando quedamos segundos en liga, si no me equivoco. Correcto, segundos. Segundo quedó el Eibar primero. Sí. Y nos eliminó Guadalajara en la última eliminatoria para ascender a segunda división. Que aquel Eibar, para recordarlo, es el que asciende 2 años consecutivos. Sí. Con Raúl Alventosa, Raúl Navas, con J. Peleteiro estaba en segunda ya. Tenía un equipazo, pues Pablo les compitió de tú a tú en segunda B. Y nada, después de Miranda de Ebro, que por cierto, he de decir, el Mirandés ahora es un equipo de segunda muy bien estructurado, muy tal, pero yo recuerdo ver reportajes de la grada de Anduba, de la antigua, de la que se ve en televisión, y aquello era espectacular. O sea, cuando estaban de pie, la gente de pie, sí, me daba la sensación de que de verdad, de estar viendo fútbol inglés. Fútbol inglés puro. Totalmente. Y ahora ya no sé, la regulación de la liga no permite el tema de las gradas de pie y tuvieron que reformarla, que les costó su dinero. Pero Pablo ha estado jugando ahí y lo ha podido vivir, y es algo que de verdad, como aficionado, como un don nadie del fútbol, lo envidio, la verdad. Después ya nos vamos a otra época más
gloriosa, por así decirlo, donde ya empiezas a jugar, donde ya empiezas a ser importante, Huracán Valencia. El Huracán Valencia, para quien no lo sepa, fue un megaproyecto que surgió de la nada, por así decirlo. Era gente de fútbol y gente de periodismo de Valencia, que además se juntó con personas con afán de inversión en el fútbol. Si no me equivoco, tú lo sabrás mejor, una casa de apuestas estaba detrás de esa inversión. Sí. La casa de apuestas es la propietaria del Stoke City, de Championship ahora mismo. Y bueno, hasta que la persona representante de esa casa de apuestas en España quiso invertir, las cosas iban muy bien. Y esos años estaba Pablo en la plantilla. Durante esas temporadas, creo que en todas competís, menos en la primera, creo que en todas jugáis playoffs, si no me equivoco. Primera y segunda playoffs. Playoffs. Tercera no y cuarta playoffs otra vez. Vale, o sea, menos en una. Y la última ya desaparece. Sí. O sea, la quinta. La quinta, esa mitad de temporada, no se paga y desaparece. Claro, ahí coincidió con futbolistas muy, muy buenos y que ahora están o han jugado en primera división. La lista es larga, pero bueno, Fali, Acapo, Carlos Pomares, que está en el Oviedo ahora mismo. Sí. Creo que es bagaje suficiente como para preguntarle qué veías en esa plantilla. O sea, porque esos yo creo que como profesional en España debieron ser tus mejores años en cuanto a estar en una estructura de club, en cuanto a estar en un club puntero de su categoría. Cuéntanos qué tal la experiencia en Huracán Valencia. Pues yo de Huracán solo te puedo hablar maravillas porque, como tú dices, fue de las épocas más bonitas que tuve en el fútbol. Nada, el club se creó porque el propietario compró el Torrellano, el antiguo Torrellano, en tercera. Y fue el año, si no me equivoco, que el Castellón, que estaba en segunda B, desciende administrativamente y compra la plaza el Huracán. En esa época llevábamos a lo mejor ya 10 o 11 fichajes que se presuponían que eran de tercera. Y de repente le compran la plaza a segunda B y ya los últimos fichajes que hacen es para plantilla, para aspirar a intentar mantener la categoría en segunda B. Claro, el primer año fue un poco para disfrutar de la categoría, intentar salvarnos, ver cómo iba el proyecto del club y tal. Y la verdad es que nos salió redondo porque hicimos playoff a segunda división, hicimos una temporada increíble con una plantilla de jugadores que era muchos con experiencia en segunda B, pero muchos desconocidos. Entonces recuerdo sobre todo el primer año muy bonito. Luego el segundo ya el club dio un paso más y ya firmó a gente de mucho renombre en segunda B. Y fue el año que quedamos segundos, empatados a puntos con el Hospitalet, que quedó primero. Y por diferencia de goles ellos quedaron primeros. Y ahí fue cuando el drama de Jaén, que no sé si has escuchado la historia. Aquel Jaén con Jozabet. Muy bien. Pues nada, tuvimos una oportunidad en el último segundo de partido y nos la sacaron, nos sacaron en la línea y eso nos privó del ascenso a segunda división. Y ahí llegamos a la última eliminatoria y rozamos la segunda con los dedos. Y luego el tercero yo creo que a nivel psicológico nos afectó mucho esa temporada. Porque encima ahí acababas los playoffs en julio y a la semana siguiente tenías que empezar otra vez la pretemporada. Entonces fue como, no hay descanso, hemos vivido este drama, se renovó bastante la plantilla porque mucha gente salió y ese año creo que quedamos sextos o séptimos. Sí, correcto. Y un equipo que incluso se presuponía que era mejor que el anterior. Y ya el cuarto año otra vez playoffs. Sí, yo recuerdo, es que cuando analizo, a mí me da mucho por mirar historias de clubes. Ahora hablaremos del club en el que estás actualmente, que también tiene una historia muy curiosa. Cuando hablamos de la historia del Huracán Valencia, yo creo que lo de Jaén fue aunque desapareció más tarde, la desaparición del Huracán Valencia se gestó en Jaén. O sea, yo creo que si ese maldito último minuto entra el balón, el Huracán sube a segunda, quizá el año siguiente la inversión de la casa de apuestas
se multiplica obviamente. mucho también para el tema de estadio nuevo, para el tema de... Y cambia todo, porque entra dinero de derechos de televisión, te internacionalizas, que es un poco lo que está intentando, por ejemplo, Amadeo Salvo en Ibiza. Y creo que fue ese el detonante. Y además es que se juntan muchos factores. No ganáis la Liga por poco. No pasáis esa ronda por poco. Y creo que después es el Logroñés, ¿no? El que os elimina. Luego el último año que hay playoff, llegamos a la última eliminatoria contra el Huesca y también nos eliminan. Claro. Entonces ahí ya, al final las inversiones de extranjeras, cuando entran, quieren objetivos a corto plazo. Sí. Y más en el fútbol modesto, que todo es gastar dinero prácticamente. Claro. Entonces el problema que hay con las inversiones extranjeras es eso, que al final quieren llegar a X categoría en un corto periodo de tiempo y cuando no lo logran dicen estoy perdiendo dinero, voy a salir de aquí. Claro. Ese fue el problema que tuvo Huracán y, por ejemplo, Lontiñén también fue algo parecido, un inversor australiano, ¿qué tal? Y fue una lástima. Por cierto, que no lo he dicho, también jugó con Jaume Domenech, que en el Huracán Valencia era el tercer portero. Estaba Paco, si no me equivoco estaba Tejera. No, Salcedo. Salcedo, correcto. Tejera fue la primera temporada. Y Jaume estuvo la segunda temporada, creo. Jaume lo firma el Huracán porque Salcedo se lesionó de gravedad, la rodilla, y realmente lo firma como segundo portero para suplir la baja de Salcedo. Claro, si no lo entiendo, si no recuerdo mal, Nico Estevez era vuestro entrenador. Que está en la MLS ahora. Claro, en el Dallas. Sí, muy bien. Que después se va Nico Estevez al filial del Valencia y se lleva Jaume. Y el resto, pues es historia. Jaume Domenech, odiado por muchos, querido por otros muchos, es portero del Valencia y ha jugado muchísimos partidos en primera división. Huracán Valencia, es que hay que contextualizar mucho el tema de Huracán porque fue algo muy fugaz, pero mientras duró, la verdad que fue un proyecto muy bonito, que creo que a nivel futbolístico fue muy fresco en Valencia, porque era una época que empezaba todo el rollo institucional del Valencia de ahora. Fue una época también en la que el Levante estaba en temporadas de meterse en Europa, de salvarse bien en primera división y estaba generándose como una rivalidad en primera división y Huracán era un poco como vamos a ser nosotros la tercera vía para que la gente tenga otro equipo, al que apoyar. Aire fresco. Y fue muy bonito. A mí me recuerda mucho al proyecto del Intercity de ahora de Alicante. Espero que el proyecto del Intercity tenga más longevidad. Sí, haremos. Y la verdad que fue muy bonito.